No se lo escucha, profesor. A ver, buenos días. ¿Me escuchan ahora? A ver, buenos días, señores. Listo, muy bien. Entonces, tienen audio y video conforme, ¿no? Muy bien, entonces, siendo las 12:32, el día 6 de noviembre, vamos a iniciar nuestra sesión número 18, ¿ya? En la cual para hoy día vamos a iniciar el capítulo 3, en lo que toca el tema de la corriente continua. Hoy en especial vamos a revisar los temas de corriente eléctrica, resistencia y vamos a ingresar a ver lo que es la ley de Ohm, ¿ya? Entonces, vamos a iniciar este capítulo 3, ¿ya? Viendo lo que es corriente eléctrica. ¿Qué entendemos por corriente eléctrica? Hemos escuchado bastante el tema, ¿no?, de corriente eléctrica, pero es importante, es muy importante que ustedes sepan qué es en realidad la corriente eléctrica, ¿sí? La corriente eléctrica nos dice, son flujos de carga. En términos sencillos, es un flujo de carga. ¿Listo? Ya una definición un poquito más formal, ¿no? Está definida como la velocidad con la cual las cargas fluyen a través de cualquier área de sección transversal. En la figura podemos apreciar cómo cargas, y fíjense, cargas de signo positivo, cargas positivas, están atravesando una sección transversal de área A. ¿Listo? A ese flujo de electrones que atraviesa una determinada área en un determinado tiempo, eso es lo que se conoce como corriente eléctrica, ¿ya? Entonces, tiene que haber un movimiento de cargas de un punto a otro, atravesar una determinada área, y en un tiempo dado, ¿no?, ese flujo, ¿no?, yo lo calculo como corriente eléctrica. Muy bien, tenemos ahí una fórmula, la variación de carga en el tiempo me da, ¿no?, la corriente eléctrica. La corriente eléctrica nosotros la vamos a trabajar a nivel de unidades en lo que se conoce como el amperio, ampere, amperes, o también, ¿no?, como digo, el amperio, ¿ya? Entonces, el ampere no es otra cosa más que, ¿no?, un coulomb sobre segundo, ¿ya?, en la relación entre la carga y el tiempo. Muy bien, entonces no nos olvidemos cómo está acá la gráfica. La gráfica está cargas positivas viajando, en este caso, hacia la derecha, ¿no?, atravesando esta sección transversal. Muy bien. Si yo quisiera determinar la corriente instantánea, la corriente en un punto dado, ¿no?, la corriente I en un punto dado, ¿no?, entonces aplicaría ya mi cálculo infinitesimal. Entonces, en este caso, aplico derivadas, ¿no?, la razón de cambio de la carga con respecto al tiempo. Y acá vamos a nosotros hacer una aclaración. Hemos visto en la anterior figura que el sentido del flujo de la carga está en función de las cargas positivas, ¿sí? Sin embargo, ustedes recuerdan qué es lo que más abundaba en la naturaleza. ¿Qué es lo que más había en la naturaleza? ¿Recuerdan? Electrones, profe. ¿Que habían más electrones o más protones? Electrones. Electrones.
hubo más, en la naturaleza siempre van a encontrar ustedes más electrones, ¿ya? Siempre va a haber más electrones. Entonces, ¿por qué acá? ¿Por qué acá, si hay más electrones, por qué acá hago la gráfica de cargas positivas? Entonces, vamos a hacer una cosa. Vamos acá a representar tal como vemos acá. Y van a entender acá una cosa que siempre ocurre en los circuitos. Y es que si yo tuviera acá un material, ¿sí? Igual, la misma sección transversal, ¿ya? Tengo acá un conductor, ¿ya? Tenemos acá un conductor, ¿listo? Y vamos a ver que si nosotros aplicamos acá una diferencia de potencial entre los extremos, ¿ya? Si aplicamos acá una diferencia de potencial, ¿ya? Entre los extremos, como les digo, voltaje V. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Al crearse esta diferencia de potencial, fíjense, acá está el terminal positivo, ¿listo? Y acá el terminal negativo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los electrones que están en ese terminal comienzan a fluir, ¿ya? Comienzan a viajar. Comienzan a viajar acá todos los electrones, ¿listo? Comienzan a viajar. Se sienten atraídos por la diferencia de potencial positiva. Se está creando acá un punto positivo y acá un punto negativo. Entonces, los electrones comienzan a moverse. Comienzan a moverse, ¿no? Los que tenemos acá en el material comienzan también a moverse. Y comienzan a moverse en este sentido. Es lo que nos manda, lo que nos dice también la parte de campos eléctricos que hemos estudiado, ¿no? Que las cargas se sienten atraídas hacia el terminal positivo, ¿no? Eso lo hemos visto, ¿no? Entonces, esto es lo que va a ocurrir. ¿Ya? Sin embargo, ¿no? Cuando los electrones desplazándose, incluso van a llegar al terminal positivo y recuerden que algo que les dije la clase pasada, que se tiene que cerrar el circuito para que haya flujo, se tiene que cerrar. Entonces los electrones van a continuar su viaje por acá, ¿sí? Tienen que continuar su viaje. ¿Hasta dónde? Hasta llegar al terminal positivo. Hasta acá, hasta que lleguen a ese terminal positivo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un circuito. Cuando se cumple eso que las cargas parten de un punto y retornan al mismo punto, entonces ya tenemos un circuito y acá podemos ver que hay un flujo. ¿Ya? Entonces acá tenemos un flujo. ¿Un flujo de qué? Un flujo de electrones. Muy bien. Pues cuando yo hago la representación, y es lo que se refiere a esta parte, para determinar la dirección del flujo de corriente se sigue la convención. ¿Qué está pasando acá? Los electrones se sienten atraídos hacia el lado positivo. Sin embargo, para efectos de gráficas, ¿no? Se ha tomado que la dirección de la corriente eléctrica es de positivo a negativo. Así se grafica la corriente eléctrica, de positivo a negativo. Así va. Así es como va la corriente eléctrica, así se grafica. En los circuitos cuando grafiquemos, así lo vamos a hacer, de positivo a negativo. Sale la corriente del positivo y va hacia el negativo. Tiene que regresar, se tiene que cerrar el circuito. ¿Por qué se hace esta designación? Si yo sé que los electrones van contrarios. ¿Por qué? Se hace por una razón. Cuando nosotros vemos acá el flujo de electrones, los electrones en realidad, un electrón que esté acá no es que llegue hasta el otro extremo. No, no es así. Lo que va a pasar es que si nosotros graficamos acá los átomos y sus diferentes niveles, acá va a haber otro átomo, su último nivel, otro átomo, su último nivel, y así hasta que llega al otro extremo. Entonces, ¿qué va a pasar? Que como son elementos conductores, ¿no? Entonces, estos elementos conductores les faltan llenar electrones solo en sus últimas capas. Ya, si recuerdan un poquito de química, en las últimas capas es donde les faltan llenar electrones. Las capas internas ya las tienen llenas. Entonces, solo les faltan llenar electrones en las últimas capas. Entonces, cuando viene un electrón, tenemos acá un electrón, llega acá un electrón, este electrón se ve atraído, ¿para qué? Para compensar este punto. ¿Sí?
para compensar el electrón que acá le está faltando. ¿Ya? Como se crea acá una diferencia de potencial, acá va a haber un punto muy positivo, así, muy positivo, ¿no? Se crea esa diferencia de potencial y acá muy negativo. Lo que está pasando es que se le está dando suficiente energía a todo este sistema para que los electrones tengan la energía suficiente para salir y entrar en órbitas. Entonces, así como entra acá un electrón, otro electrón para mantener el equilibrio, porque en la naturaleza todo tiene un equilibrio. Entonces, así como entra acá un electrón, otro electrón de acá, otro electrón que ya está en esos últimos niveles, va a saltar. ¿Y va a saltar a dónde? Al átomo que encuentre más próximo. Entonces va a saltar acá. Salta para acá. Igual este liberará otro electrón. ¿Listo? Liberará acá otro electrón. ¿Ya? Un electrón más. Liberará y pasará así. Y así es como van ahí los electrones, saltando de átomo en átomo. ¿Ya? No es que se grafica así, que un electrón salta y un electrón sale y va a viajar hasta el otro extremo, no, pero en realidad los electrones van saltando de átomos en átomos, saltan a un átomo, se libera un electrón, salta otro, se libera y así es como van viajando. Y así se produce una corriente eléctrica. ¿Ya? Tiene que haber esa diferencia de potencial para que el sistema gane energía. ¿Ya? No necesita mucha energía. Los conductores lo bueno que tienen es que no necesitan una gran diferencia potencial. Con menos de 1 voltio ya el sistema está haciendo que los electrones tengan energía para saltar. Esa es una característica fundamental de los conductores. Con 1 milivoltio ya están los electrones ya con energía suficiente para saltar. ¿Listo? En cambio, si fuera un material como un aislante, por ejemplo, ¿no? ¿Qué va a pasar? Que los electrones no están en las últimas capas, están en las capas más internas. Y para que un electrón de la capa interna salte hasta las últimas capas, necesito una gran diferencia de potencial, un voltaje mayor, ¿no? Entonces, no significa que un aislante no pueda conducir. Me parece que eso les comenté en las primeras clases. No significa que un aislante no conduzca. De conducir, puede conducir, pero ¿qué va a requerir? Va a requerir mayor energía, ¿no? Para que sus electrones puedan saltar primero entre capas, y una vez que saltaron entre capas, ya estén en las últimas capas y ya puedan salir al exterior, ¿no? Entonces, sí puede conducir un aislante. Prueba de ello es que, ¿no? Como me parece que les había comentado, existen desarmadores, herramientas que si ustedes se fijan bien, en un desarmador, por ejemplo, si se fijan bien, hay una inscripción que dice ahí cuántos voltios puede soportar. Es un aislante, el mango es aislante de un desarmador, ¿no? Pero si ustedes se fijan bien, va a haber una inscripción que dice, por ejemplo, 1000V, 1000 voltios. ¿Qué significa? Que si ese desarmador yo lo utilizo para abrir, para manipular un tablero de más de 1000 voltios, 2000 voltios, ya ese aislante, ese mango aislante, ya no me ofrece garantía. Significa que ya con más de 1000 voltios, ya los electrones han empezado, los electrones del mango ya han empezado a adquirir energía suficiente como para ¿formar qué? Formar una corriente eléctrica. Esta es la corriente eléctrica, el salto de los electrones. ¿Ya? El salto de los electrones es la corriente eléctrica, para formar ese salto de electrones, ¿no? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Si cualquiera de ustedes entra a trabajar en una empresa, y en una empresa hay diferentes procesos, y a veces cada proceso requiere un nivel de energía diferente. Habrán lugares donde encuentres 220 voltios, otros 380, de repente habrá una planta donde necesitas más voltaje, 1000 voltios, ¿no? Entonces, necesitas el equipo de protección necesario. Tienes que ir a revisar un punto de red, algún problema con las comunicaciones, entonces tienes que ir a revisar. Entonces tienes que tener tu equipo de protección. ¿Qué equipo te dan? Lo básico, ¿no? Los lentes, casco, guantes, pero cuando trabajamos con energía, con corriente, y en especial con diferencias de potencial muy grandes, nos tienen que dar unos zapatos especiales.
¿Qué necesitamos ver en los zapatos? Que sean con suela dieléctrica, por ejemplo. ¿Qué significa esa suela dieléctrica? El dieléctrico es un material muy similar al aislante, muy similar, pero que tiene también igual sus niveles de voltaje, ¿no? Entonces, yo tengo que buscar unos zapatos. Si en la empresa, el máximo nivel de energía en planta que puede encontrar, digamos, es de 1000 voltios, entonces a mí me tendrán que dar por unos zapatos dieléctricos con capacidad para 2000 voltios, ¿sí? Entonces, ¿eso qué significa? Que si yo en el peor de los casos manipulase mal, tocar algún contacto, no cierro el circuito. ¿Ya? No cierro el circuito. Esto se ve algo así, ¿no? Entonces yo acá tengo acá un tablero, ¿sí? Estoy acá revisando un tablero. Este es mi tablero de corriente. Bueno, se designa así, CA, que es lo que más se ve. Entonces, si ustedes están acá, están manipulando, ¿no? Entonces están manipulando y tienen bien sus zapatos con suela dieléctrica, ¿no? Mi suela dieléctrica, acá igual tiene sus zapatos y tiene su suela dieléctrica. ¿Qué va a pasar? Podrán recibir hacer una mala manipulación y la energía va a querer pasar por ustedes, ¿sí? Va a querer pasar, pero tiene que, como les he dicho acá, salir de un punto y regresar al punto, tiene que cerrarse el circuito. ¿Cómo se cierra el circuito? Se cerraría viniendo por acá, recorriendo todo su cuerpo la corriente y llegando a lo que sería el nivel de tierra. Acá. Tendría que llegar a tierra. Si el zapato es muy bueno, no va a recorrer, no va a cerrarse el circuito porque no va a dejar que esa corriente pase a tierra. ¿Sí? No va a pasar. Ustedes lo van a sentir como un cosquilleo, como un contacto, nada más, como un chasquido, pero los va a proteger. Pero si el zapato no es dieléctrico, o les dieron unos zapatos dieléctricos de 220 voltios, por ejemplo, porque no te va a pasar nada, entonces sí se cierra el circuito y sí van a tener ustedes una descarga que en función del voltaje les puede causar lesiones e incluso no puede causarles, ¿no? La muerte, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, de los niveles de voltaje, de los dieléctricos. No crean que porque les dieron unos zapatos, dicen, no, son zapatos aislantes, está bien, pero ¿hasta cuánto es el aislante? No, es aislante, no te preocupes, no. Es un aislante, está bien, pero ¿hasta cuánto soporta? ¿Sí? No es que yo agarre un desarmador, como tiene buen mango, es grueso, no pasa nada, puedo manipular. No, no es así. No, las cosas no son así. Si tú manipulas y, y no tienes la suficiente protección ese mango, entonces sí vas a recibir una descarga y en función del tiempo de exposición, cómo estés expuesto, sí te puede causar lesión, te puede causar la muerte, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esas cosas. Entonces, a eso se refiere con esta parte de acá del uso de los dieléctricos, ¿no? Que no todos los materiales conducen igual, ¿ya? Pero sí conducen, ¿ah? No es que no conduzcan, sí conducen bajo ciertas condiciones, ¿ya? Ahora bien, tomando esto en cuenta, de que hemos visto acá cómo es el flujo de electrones, entonces, si ustedes se dan cuenta acá un poquito y se fijan bien, conforme esto comienza a desplazarse, los electrones, por un instante, solo por un instante, este átomo que estaba bien balanceado, al perder un electrón, queda como quien dice más, imagínense como que queda así, algo así como que más positivo, ¿ya? Está quedando como más positivo, ¿ya? Entonces, eso es lo que ocurre acá, eso es lo que ocurre. Entonces, está quedando como si el átomo por un instante está quedando positivo, ¿ya? Entonces, ¿eso de qué va a servir? ¿De qué va a influenciar? De que si tú te das cuenta, los electrones están yéndose para un lado, ¿ya? Se van para un lado, pero los átomos que por un instante están más positivos, se están quedando o están viajando en sentido contrario, ¿ya?
más o menos acá, pues, no sé qué tiene el sistema, a ver. Si yo tuviera acá, veamos, ¿no? Mis átomos, un átomo, otro átomo, ¿no? Conforme los electrones saltan, por la diferencia de potencial, un electrón que está acá va a saltar, un electrón de acá salta, vemos cómo están viajando acá los electrones, ¿sí? Vemos acá cómo están viajando. Los átomos, por ese instante, en el instante en que pierden el electrón hasta que el otro electrón llega, por un instante el átomo se volvió positivo. ¿Sí? Por un instante se volvió positivo. Y fíjense que conforme los electrones viajan, es como que los átomos estuvieran yendo en sentido contrario. ¿Sí? Es como que los átomos estuvieran viajando en sentido contrario. Y como en ese instante son positivos, entonces podemos decir que el movimiento de átomos temporalmente positivos es el que me está dando el sentido de la corriente. Por eso es que toman este sentido. No se toma el sentido real, que es el del viaje de los electrones, ¿ya? No se toma este sentido, ¿ya? Se está tomando el desplazamiento de los átomos temporalmente desbalanceados, temporalmente cargados positivamente. Eso es lo que está ocurriendo acá. ¿Ya? Eso es lo que está ocurriendo acá. A ver, ¿qué pasaba acá? ¿No? Eso es lo que está ocurriendo. Ahí está. Es lo que está ocurriendo acá, ¿no? En ese viaje. No se representa como que son las cargas positivas las que están viajando. Pues bien, entonces a eso se refiere. ¿No? Bueno, acá una aclaración: la corriente eléctrica fluye no solamente en sólidos. O sea, no crean que los conductores son sólidos, ¿no? También tenemos que hay líquidos que son conductores. Bueno, el agua es un conductor. Tenemos también los gases ionizados, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Los gases ionizados también son conductores, ¿ya? Entonces, en eso también tengan mucho cuidado, porque a veces hay ambientes en los cuales no puede haber chispa eléctrica. Por ejemplo, no puede haber una chispa eléctrica, siempre nos dicen, no, en un grifo, porque en un grifo hay vapores, hay gases, ¿no? Altamente inflamables. Entonces, eso se le llama arco. Imagínate que tú estás acá, se te ha dado por manipular acá un tablero electrónico donde hay emanación de gases. ¿Listo? Hay acá emanación de gases. Entonces, hay acá emanación así de gases. Entonces, hay acá hay vapores de gas. ¿Listo? Y tú comienzas acá a manipular. Hay gases que no son incoloros. Y lo peor, ¿no? Muchas veces estos gases a veces son pesados. Quiere decir que no se van directamente a la atmósfera, sino a veces permanecen a nivel del suelo. Entonces, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué va a ocurrir acá? Que como son pesados, están a nivel del suelo, se produce acá lo que se conoce como un arco de carga, ¿sí? Y se produce una violenta descarga. Y como este es inflamable, esto se convierte de ser un gas, ¿no? Que tenemos acá, ahora se convierte en ser una bola de fuego, ¿no? Entonces, eso hay que tener mucho cuidado cuando se hagan manipulaciones. Y no solamente tienen que ir a manipular un tablero eléctrico, a veces es revisar un simple punto de energía para un equipo de red, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado de los ambientes, ¿no? Tener el especial cuidado al momento de trabajar, ¿no? Que el ambiente sea seguro para que ustedes puedan hacer la manipulación apropiada. ¿Ya? Entonces, eso en cuanto a cómo es que viajan los electrones, cómo se da la corriente eléctrica. Entonces, conclusión, la corriente eléctrica ya sabemos, nosotros la dibujamos en un sentido de positivo a negativo. ¿Por qué? Porque nos estamos basando en el flujo de los átomos temporalmente positivos, cuando en realidad el flujo es a la inversa, ¿no? Se debe al movimiento de electrones. Pues bien, aparece un concepto que se llama densidad de corriente, la cantidad de carga que se mueve por unidad.
de volumen. Entonces, acá tenemos una representación, acá tenemos un volumen dado, y de lo que trata la densidad es cuánta carga encontramos en una unidad de volumen. ¿Listo? Entonces, acá hacemos un análisis de integral doble, porque, bueno, doble por lo que se refiere al área, ¿no? Es un área sobre la cual evaluamos, entonces de acuerdo, esa es la integral, ¿no? Y acá tenemos algunas deducciones, pero todo esto nos va a servir para que, para yo llegar a una fórmula en la cual la corriente, ¿no? Como habíamos visto anteriormente, que es igual a la cantidad de carga que se desplaza por unidad de tiempo, ¿no? También puede ser expresada en términos de lo que se conoce como la velocidad de arrastre, ¿sí? Y eso, ¿por qué es importante mencionar la velocidad de arrastre? Miren, en esta gráfica que está más, que había hecho acá, yo estoy dibujando así los electrones. Sin embargo, porque lo estoy dibujando así en 2 dimensiones, pero si ustedes lo viesen como en 3 dimensiones, ¿sí? Si lo viéramos acá en 3 dimensiones, acá hay un átomo, por acá hay otro, por acá hay otro. Bueno, ustedes no llevan, hay un curso que se llama Física de Semiconductores, en la cual, o de repente en química han hablado de que los elementos de la tabla periódica, lo que son los conductores, forman lo que se conoce como redes cristalinas. Son cristales. ¿Eso a qué se refiere? No cristal del parecido al vidrio, no, sino son cristales porque su disposición, la disposición que tienen estos elementos es regular, formando figuras geométricas, ¿no? O sea, como, no sé si han visto alguna vez alguna representación de algunos elementos, por ejemplo, algo así, ¿no? Los dibujan más con sus líneas para que los puedan identificar. Algo así, ¿ven? Entonces, así. Por acá otro elemento, digamos, así. Algo así. O sea, tienen una apariencia definida. Y eso ocurre con los conductores. O sea, los átomos están ubicados en posiciones específicas. ¿Listo? Es por eso que, por ejemplo, el cobre tiene características que lo hacen, eh, ¿cómo les puedo decir? O sea, tú puedes tener cobre de un país, cobre de otro país, cobre de otro país, pero al final sigue siendo cobre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cumple una disposición cristalina única que lo hace cobre. ¿Sí? Habrán otras características entre el cobre peruano, el chileno, el de Sudáfrica, bueno, habrán algunas ligeras características, pero en su composición química el cobre es cobre. ¿Ya? ¿Y eso a qué va? Al hecho de que, por ejemplo, el horno para el cobre tiene una temperatura establecida. ¿Sí? Por decirles, 1000 y tantos grados el cobre se funde, perfecto. 1000 y tantos grados en Perú, 1000 y tantos grados en Chile, 1000 y tantos grados en Sudáfrica, 1000 y tantos grados en otros países. Entonces, eso es ¿por qué? Porque tienen una distribución cristalina, ¿ya? Esta de acá, una distribución así cristalina. Sin embargo, hay otros materiales que no son cristales, por ejemplo, algunos aislantes, y también tenemos, por ejemplo, el vidrio. Uno de los más conocidos común es el vidrio. El vidrio no es un cristal, ¿sí? ¿A qué se refiere? Algo muy simple. Tú le ves, tiras una piedrita a una ventana de vidrio y no pasa nada. Le tiras una piedra más chiquita y de repente lo trizas al vidrio. O le tiró esta piedra más grande y no pasó nada. Le tiró una piedra chiquita y se trizó. ¿Quieres fundir vidrio? A veces el vidrio se funde a una temperatura, a veces a un poco más, a un poco menos. Entonces, eso es porque su composición química no es regular, ¿no? Entonces, cuando yo tengo la distribución cristalina, en este caso, digamos, el cobre, los electrones, vamos a dibujar en azul, comienzan a saltar. Y algunos lo harán siguiendo, digamos, esta ruta, ¿no? Supongamos, voy a dibujar solo las rutas. Supongamos, van a viajar así. Este de acá, digamos, saltó para acá. Digamos que este saltó para acá.
Este saltó para acá. Este saltó para acá. Y este saltó, digamos, para acá. Y este saltó para acá. Y así. ¿Sí? Digamos, comienza a saltar de esta manera. Este es el salto, digamos, supongamos que de un solo electrón, supongamos. Ahora va a haber otro electrón que empezará a saltar de manera muy similar. Cuando este se fue, saltó para acá. Cuando este se fue, saltó para acá. Y así. Y así comienzan a saltar. ¿Ven? No saltan de una manera regular. Así sea que sea un cristal, estos elementos, estos electrones comienzan a saltar de manera no regular. ¿Ya? Describiendo diferentes trayectorias. ¿Ya? A la velocidad con la cual se van a mover estos electrones, ¿no? A esa velocidad se le llama velocidad de arrastre. ¿Ya? Y es importante saber cómo es esa velocidad de arrastre, ¿no? Esta manera, miren, tan irregular que tienen estos electrones, ¿ya? Miren cómo está viajando, ¿no? Así similar a como he dibujado yo acá. ¿Por qué? ¿Por qué nos interesa conocerlo? ¿Por qué? Porque esa velocidad de arrastre que yo estoy viendo que están chocando los electrones al saltar, incluso algunos chocarán entre ellos, porque su movimiento es tan irregular que incluso chocarán entre ellos. Ese choque, que cuando es corriente, la que usamos para encender luces, no es relevante porque yo no voy a sentir nada, ¿no? Esta velocidad de arrastre, este choque de electrones, estos saltos tan irregulares, sí influyen, por ejemplo, en comunicaciones. De ahí que se escuche la palabra que le llaman el ruido ruido blanco, hay diferentes tipos de ruido aleatorio, diferentes tipos de ruido. ¿Por qué es? ¿Por qué hay ruido en líneas? Si la línea es aislada, si la línea no hay nada a su alrededor. Entonces yo puedo controlar, pasar el cable de un conductor por un lugar donde no hay nadie me haga bulla, como quien dice. Está bien, pero hay un ruido interno que no lo puedes controlar, salvo que diseñes un nuevo tipo de conductor en el cual, ¿no? Estos saltos intentes hacer que sean más regulares. Pero hasta la fecha, cuando siempre el cobre es el elemento preferido en conductores, el cobre tiene este inconveniente, ¿no? Por más que sea una estructura cristalina bien definida, los electrones tienden a saltar de manera irregular y al hacerlo van a chocar entre ellos. Esos choques, es choque de un cuerpo con otro cuerpo, se libera energía, ¿no? Y esa energía va a provocar ruido. Ese ruido se acopla a tu comunicación, a tu señal. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes vean sus cursos de redes, de comunicaciones, ahí van a ver y escuchar un poquito de ese ruido, el ruido incluso a veces le llaman ruido térmico también, ese ruido debido al choque interno de electrones. Y eso me afecta a las comunicaciones. ¿Ya? Va a afectar a las comunicaciones. Muy bien, entonces acá tenemos algunas definiciones, V sub D es la velocidad de arrastre. Bien. Muy bien, tenemos acá. Continuamos un poquito con la densidad. Podemos hacer algunos cálculos para determinar la velocidad de arrastre. La velocidad de arrastre al final vamos a tener que, miren que lo que estoy aplicando es dinámica, ¿no? A un electrón lo voy a acelerar. Para ello utilizo una fuerza eléctrica, ¿no? Como hay un campo, se genera un campo debido a la diferencia de potencia entre los extremos. Significa que va a haber un campo eléctrico. Entonces, ese campo va a producir una fuerza sobre los electrones, provocándoles que se aceleren. Entonces, si yo hago los reemplazos adecuados, ¿no? Sería la fuerza eléctrica, carga por campo, eso ya lo hemos visto. Fuerza eléctrica es igual a carga. ¿La carga de quién? La carga de un electrón, E. ¿Listo? Entonces, acá tenemos la fuerza entre la masa. Si utilizamos, por ejemplo, como aproximación, ¿ya? Utilizamos las fórmulas de cinemática, ¿no? Velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo, y calculamos en el preciso instante en el cual terminó de saltar y de ahí salta nuevamente.
¿no? Entonces, hasta que colisiona, nos dice acá. Entonces, chocó la primera vez y hasta que vuelva a chocar, aplico esta fórmula, ¿no? Aplicando esta fórmula y sacando un promedio de esos choques, entonces yo puedo tener que la velocidad de arrastre es igual, ¿no? Considerando una velocidad inicial 0, por ejemplo, tengo que la velocidad de arrastre es igual a menos la carga del electrón por el campo eléctrico aplicado respecto a la masa del electrón por el tiempo. Un tiempo promedio entre colisiones, ¿no? Entonces, esta es la velocidad de arrastre. Entonces, ya sea con qué velocidad están moviendo los electrones en promedio, no es una velocidad determinante, ¿sí? Es una velocidad promedio. Muy bien, entonces tenemos que la densidad de corriente, entonces podemos definirla ahora con esta fórmula. Muy bien, entonces acá tenemos ya, la velocidad, la densidad. Y al estudiar la densidad, al estudiar nosotros más la densidad, llegamos a esta fórmula, llegamos a ver, ya la podemos apreciar acá, en este reemplazo, ¿no? La cantidad de carga, el tiempo, la masa, todo esto son constantes. Estos son constantes. Los únicos variables acá son la densidad y el campo, y ambos son vectores. Entonces, cuando apreciamos acá, ya de acá nos podemos dar cuenta de que los dos están en la misma dirección, ¿no? Y acá nos dice, J y E tienen la misma dirección, tanto para cargas negativas como positivas. Entonces, si yo hago ese reemplazo todo esto por una nueva constante, la constante sigma del alfabeto griego, donde sigma, ¿qué me va a representar? Me dice, sigma representa la conductividad del material, ¿sí? Entonces, significa que esta relación que ustedes ven acá, esta relación, ¿no? Depende del material sobre el cual estoy trabajando. No es igual para todos. No es un valor fijo. Entonces, si es cobre, el cobre tendrá una cierta cantidad de electrones, ¿no? Que se van a mover de una forma. La plata tendrá otra cantidad de electrones, el oro otra cantidad, y así, ¿no? Cada elemento, el aluminio otra cantidad. Entonces, eso es lo que se está refiriendo este término, la conductividad del material. Cada material tiene su propia conductividad. Es una propiedad de cada material. ¿Listo? Entonces, a esta ecuación que ven acá se le conoce como la ley de Ohm, ¿no? En la cual me establece que la conductividad de un material no la puedo determinar, ¿no? Relacionando la densidad de corriente respecto al campo eléctrico aplicado. Entonces, a esto también se le conoce como la ley microscópica de Ohm. ¿Por qué? Porque estamos hablando acá de qué? De electrones, la masa del electrón a nivel microscópico, ¿no? Entonces, para ciertos casos se utiliza. Los materiales que cumplen esta ley se les denomina ómicos, mientras que aquellos que no la cumplen, no ómicos, ¿no? Como quien dice conductores y no conductores. Muy bien. Esta es la igualdad que he hecho para poder hacer el reemplazo. Y acá si hacemos, si analizamos un poquito más en ese segmento de cable de longitud L, ¿no? Y área transversal A, nos dice, esa diferencia de potencial entre los extremos, ¿no? Me lleva a que, esto es por definición, esto ya lo hemos visto cuando hablamos de potencial eléctrico, ¿no? Que esa diferencia de potencial, asumiendo que el campo es constante, es uniforme, ¿no? No va a variar, ¿no? Entonces, esa diferencia de potencial es igual a E por L. ¿Listo? Yo sé que la densidad de corriente tiene esta disposición, entonces, ¿no? Ya la han visto arriba. Entonces, si de acá yo despejo E va a ser igual a diferencia de potencial, esta L está multiplicando, la pasa dividiendo. Entonces, reemplazo E por diferencia de potencial entre L. Y me va a quedar de esta forma. Entonces, si yo analizo esa fórmula, yo sé que la densidad va a ser igual a la corriente entre el área, hago el reemplazo, y al final obtengo esto de acá, esto que vemos acá. Diferencia de potencial es igual a 1 sobre la conductividad del material por el área que tiene que, ¿no? Del material que estoy analizando, ¿no?
por la corriente que va a atravesar este segmento de cable, ¿no? Si yo analizo, diferencia potencial va a ser variable y la corriente también va a variar. Quiere decir, si yo aumento el potencial, la corriente va a aumentar. Si bajo el potencial, la corriente también disminuye. Esto no varía, ¿por qué? Porque la conductividad del material no va a variar y el área tampoco va a variar, ¿no? Si mantengo las condiciones físicas de ese conductor. Mientras que no altere su geometría, esto no va a variar. Entonces, todo esto va a ser constante. A esta constante le cambio de nombre, ahora se va a llamar R, y tengo esta nueva relación. R es igual a delta de B o a diferencia de potencial entre I, ¿no? Donde R ahora va a tener el nombre de resistencia del conductor, ¿ya? Entonces R va a ser la resistencia del conductor. Fíjense, es 1 entre sigma, que es la conductividad por el área. Entonces, son parámetros geométricos del conductor. Entonces, la resistencia del conductor está dada en esos términos, pero también de manera eléctrica está relacionado con la diferencia de potencial y la corriente que va a pasar por ese conductor. A esta relación que vemos acá, ordenándola, ¿no? Diferencia de potencial, entonces, ¿qué va a ser igual? A la corriente que atraviesa un material cuya resistencia es R. A esto se le conoce como la ley de Ohm. ¿Y acá de qué estamos hablando en referencia al otro? No estamos hablando acá de electrones, de masa de un electrón, no. Estamos hablando de cantidad de corriente y una característica del material, como es su resistencia. Entonces, a esto también se le conoce como la ley macroscópica de la ley de Ohm, ¿ya? Es la ley macroscópica de Ohm, ¿ya? Para la resistencia eléctrica, su unidad es el ohmio. Símbolo, ¿no? Tienen el símbolo omega del alfabeto griego. Muy bien. Entonces acá tenemos, así como hay conductividad de un material, y es una propiedad, también tenemos la resistividad de un material. ¿Sí? Tenemos la resistividad del material. La resistividad de un material es definida como la recíproca de la conductividad. Entonces, acá hay que tener mucho cuidado. Una cosa es resistividad, otra cosa es resistencia. La resistividad, Rho, está de acá, la resistividad, ¿a qué se refiere? Se refiere a una característica del material. ¿Ya? Es propio del material. Acá tengo una tabla en la cual, bueno, ustedes la van a poder ver, apreciar mucho mejor lo que podemos verla acá. Pero esa tabla, vamos a ver si se puede, bueno, más o menos, ahí está un poquito mejor. Miren, el cobre tiene una resistividad de 1.72 por 10 a la menos 8 ohmios por metro. ¿Ya? Esa es su resistividad. Sí, es muy baja, es 10 a la menos 8. Quiere decir que se opone muy poco al flujo de la corriente. Y este valor es igual, por eso les decía, como el cobre es un cristal, este valor de resistividad del cobre es igual para el cobre peruano, cobre chileno, cobre de donde sea. ¿Listo? Entonces, debido a esa característica. Si no fuera el cobre un cristal, tendríamos que hablar en nuestros cálculos de dónde es el cobre. Ah, es de tal sitio. Ah, ya, el cobre de tal sitio tiene una resistividad de tantos y mi cálculo, ¿no? Pero no, el cobre tenemos la suerte que es un cristal y tiene parámetros bien establecidos. Entonces, esa es la resistividad del cobre. A eso se refiere la resistividad, a una propiedad del material que lo hace bueno o mal conductor de corriente eléctrica. O sea, permite o no permite que se muevan los electrones. Mientras este valor se incrementa, ¿no? Quiere decir que ese elemento ofrece más resistencia. Por ejemplo, fíjese el germanio, 0.46, pero este era ¿cuánto? El cobre, 1 por 10 a la menos 8. Entonces, estos elementos ofrecen resistencia al movimiento electrónico. Fíjense acá el vidrio, 10 a la 10, no permite el flujo de electrones. El sulfuro, el cuarzo, uno de los más altos, 75 por 10 a la 16. O sea, así tan sencillo no es no es tan fácil mover electrones en esos elementos, ¿no? Entonces, en todos estos de acá, sí es fácil mover electrones.
Una simple diferencia de potencial y ya están conduciendo. Y sin embargo tenemos el otro término que es resistencia. Entonces, la resistencia más bien depende de la característica geométrica del material. No es lo mismo hablar de un conductor tipo cilíndrico como el que vemos, ¿no? Ese va a tener una resistencia, ¿no? Que si nosotros viéramos un conductor del tipo cuadrado, por así decirlo. A ver, este es algo así. Si yo tuviera acá, a ver, si yo tuviera un conductor, ¿ya? Imagínense acá, un conductor, así, ¿no? Es el que más vemos, el más común, es de cobre, ¿listo? Es de cobre. Digamos que este conductor nos mide una distancia L, una longitud L, muy bien. Entonces, y tiene un área transversal A, ¿listo? Este va a tener una resistencia, va a tener una determinada resistencia. Pero sin embargo, imagínense que este mismo conductor lo fundo y le doy otra forma. ¿Listo? Le he dado otra forma. Perfecto. Y acá yo quiero mantener la longitud. Quiero que siga siendo de longitud L. ¿Ya? Entonces sigue siendo cobre. Pero para mantener esa longitud L, como ya ahora es otra forma, entonces esto ya es otra área. Ahora ya es un área prima, ya no es área A. Entonces este tendrá otra resistencia, una resistencia prima. Eso es resistencia. Resistencia está referida a las características del material. Resistividad es el cobre. Entonces la resistividad acá va a ser Rho. Acá va a ser Rho. La misma. ¿Por qué? Porque es cobre. Eso no va a cambiar. La resistividad solo cambia si se cambia el material. No, ya no quiero un conductor de cobre, quiero uno de plata. Ahí recién va a cambiar el Rho. Entonces puedo poner acá Rho del cobre. Eso no va a cambiar. Pero la resistencia eléctrica sí puede cambiar si es que las características geométricas del conductor varían. ¿Ya? Eso ténganlo bien en claro, ¿ya? Uno se refiere a una característica propia del material y el otro se refiere a dimensiones, ¿ya? Entonces no confundamos esa parte, eso tengan presente porque hay algunos ejercicios en los cuales vamos a ver esos dos términos. La resistencia de un material, fíjense acá, la resistencia es igual a la resistividad, ¿no? De qué material estoy hablando, por la longitud y el área, ¿ven? Por la longitud y el área, o sea, depende, la resistencia depende más de aspectos geométricos del conductor que otra cosa, mientras que la resistividad sí depende del material. Y algo más, miren, la resistividad tiene esta fórmula, una resistividad Rho sub 0, que viene a ser la resistividad a una temperatura dada, ¿no? Por lo general estas tablas están expresadas, o bueno, son calculadas para una temperatura de aproximadamente 20 grados centígrados, como una temperatura referencial. Entonces, si yo quiero calcular cuál es la resistividad del cobre, si lo llevo a la selva, por ejemplo, entonces puedo acá calcular que la resistividad, ¿no? Del cobre a 20 grados tiene este valor, ¿no? Tiene este valor a 20 grados, a T sub 0 20 grados, y si lo llevo a la selva donde tengo una temperatura de 45 grados, ¿no? ¿Qué resistividad va a tener? Acá tenemos el coeficiente térmico, que acá lo tenemos en esta parte, ¿no? Que es también propio de cada material. ¿Ya? Entonces, esto de acá, ¿qué me da la idea? Todo esto, de que la resistencia de un material se ve afectada por la temperatura, depende de la temperatura. ¿Ya? Entonces, eso también hay que tener presente. No es conveniente, por ejemplo, instalar cables de, por ejemplo, de data, que es lo que nosotros vemos como
¿no? Ustedes van a ver eso como ingeniero de sistemas. No es bueno instalar conductores eléctricos cerca de fuentes de calor. Por eso que cuando vean el tema de cableado estructurado en redes, es mejor que la data, o sea, los cables de datos, los cables de red, viajen por su propia canaleta. No viajen en la misma canaleta donde está viajando un cable de energía eléctrica, por ejemplo. Porque un cable de energía eléctrica, al transportar corriente, le va a liberar calor. Después vamos a ver un ejemplo en el cual se llama, justo tratamos lo que es la ley de Joule. A través de un ejemplo les voy a enseñar esto. Los conductores al transportar una corriente liberan calor. Y ese calor puede afectar a las comunicaciones, si es que a su lado está viajando un cable de data. Por eso es que los cables de data tienen que viajar en canaletas aparte, separadas. Ese es el motivo. ¿Ya? A veces los juntan y después se quejan de que la comunicación es muy buena, la comunicación se pierde, se lajea, dicen algunos, usan ese término, se ha lajeado la comunicación. Bueno, es que tus cables están de repente pasando por zonas donde están expuestos al calor. A veces el cable de red lo mandas por el techo, donde le da todo el sol, y después bajas a tu computadora y dices, el internet por rato se vuelve lento. Bueno, se está volviendo lento porque estás alterando la resistividad del material. Estás alterando este valor, este R. Lo vas a alterar, en definitiva lo vas a alterar. Si el ρ varía, el R también va a variar. Entonces, si lo estás variando, entonces va a tener alguna influencia, ¿no? en las características del cable. Era un cable que está diseñado para ofrecer una resistencia de tantos ohmios, pero debido a que está expuesto al calor, ahora tiene otra resistencia. Entonces, es lógico pensar que va a tener alguna repercusión en la señal que viaja por él. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. En el caso de nosotros que vemos la parte de comunicaciones. En los que vean la parte eléctrica, o sea, de potencia, entonces también hay que tener mucho cuidado porque el uso de un cable indebido, eso lo vamos a mostrar con la ley de Ohm, los cables como liberan calor, un cable no adecuado, mm, bueno, a ver, no sé si ustedes recuerdan un poquito esto de cables, hayan visto algunos cables conductores. Hay un cable conductor que le llaman el cable mellizo. Cuando veamos los cables, la ley de Joule, vamos a verlo con calma, pero este es el cable mellizo. El cable mellizo está hecho, cada cable, este es un cable de los que se usan ahora, ¿ya? Un cable plomo. Los cables tienen unas características. Si está bien, están hechos de hilos de cobre, todo eso, pero tienen una codificación, ¿no? Hay una norma que es AWG, que es la que me dice este cable cuánta corriente soporta. Entonces este cable puede soportar, digamos, 10 amperios de corriente. Y este cable puede soportar, digamos, 2 amperios de corriente. Entonces, ¿qué ocurre? No? Que el cable, no significa que por acá no pueda ir más corriente. No, sí puede viajar más corriente. Lo que va a pasar es que para 2 amperios están calculadas sus características. Quiere decir que la calor que liberen es manejable por la funda, no va a interferir la señal de un cable con la del otro, ¿no? Esas cosas. Si yo supero los 2 amperios, voy a liberar más calor de lo que yo puedo manejar en este cable. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las fundas comienzan a agrietarse, se comienzan a agrietar, ¿no? Se comienzan a agrietar. Es más, se comienzan a correr las fundas, se abren y se funden, a tal punto de que los cables quedan expuestos. Y cuando los dos cables están expuestos, están muy cerca, se produce un arco de voltaje y se produce lo que se conoce como un cortocircuito. Se produce acá un cortocircuito. ¿Ya? Igual, este cable está hecho para soportar más corriente. Si yo me excedo, entonces ya no me ofrece garantías este cable. Es muy común, las personas utilizan este cable mellizo porque
por lo económico de este cable, ¿no? Pero tiene este problema, ¿no? Cuando tú utilizas este cable para conectar, no sé, una extensión por una laptop, una lámpara, no hay problema, no te reviste mucho inconveniente. Pero hay personas que lamentablemente utilizan estos tipos de cable para alimentar una congeladora, un frigider, ¿no? Podemos ver conexiones así en mercados, ¿no? En puestos de venta informales, ahí podemos ver el uso de este cable, ¿no? ¿Y cuál es al final las consecuencias? Lo que escuchamos muchas veces, ¿no? De que hubo un incendio ¿no? Por motivos eléctricos, ¿no? ¿Por qué? Por esta causa, ¿no? El cable comienza a derretirse, ese es un proceso, no ocurre la noche a la mañana, comienza el cable a derretirse, esta cubierta que al comienzo cuando tú compras es un tanto, es flexible, pero tiene su rigidez, por así decirlo, ¿no? Cuando comienza a calentarse, esto parece que fuera un chicle. Es blandito el cable, es blandito. ¿No? Entonces, es más fácil que se agriete, es más fácil que se corra la funda y que ocurra un cortocircuito, ¿ya? Entonces, los conductores, ¿no? Se ven afectados, ¿no? Entonces, por la temperatura. Eso hay que tenerlo muy, muy presente, ¿ya? Después, un término que también vamos a ver es el de la potencia eléctrica, ¿no? Esto ya para terminar. La potencia eléctrica, que está referida a la cantidad de energía que le suministramos a las cargas, en este caso a los electrones, para que se puedan mover, ¿no? La cantidad de energía que necesitan, ¿no? Para que pueda existir el flujo de corriente. Entonces, tenemos dos fórmulas. Nosotros vamos a verlos a nivel de fórmulas macro, ¿no? Entonces, quiere decir que la ley de Ohm que nosotros vamos a usar es la de voltaje es igual a corriente por resistencia. Esa va a ser nuestra fórmula. I por R. ¿Ya? Nuestro I por R. Esa es nuestra fórmula. Esa es la ley de Ohm. Con esta fórmula, ustedes van a ver que calculan prácticamente todo. Es conocer la resistencia de un material, es conocer la corriente que va a pasar por él, y yo sé qué diferencia potencial está provocándose en ese material. O al revés, si yo conozco la diferencia potencial, yo puedo conocer la cantidad de corriente que atraviesa un determinado material. Este es fundamental para la teoría de circuitos, la ley de Ohm, a nivel macro. Igual, la potencia también la vemos a nivel macro. La potencia no es otra cosa más que el voltaje o la diferencia potencial aplicada por la corriente que fluye, V por I. ¿Listo? Pero si acá reemplazamos, por ejemplo, V, yo sé que de acuerdo a la ley de Ohm, V es igual a I por R, y lo reemplazamos en la fórmula de potencia, yo voy a encontrar que la potencia es igual también a I cuadrado por R, y si es al revés, si yo acá despejo, I es igual a V entre R y lo reemplazo acá, potencia es igual a diferencia de potencial al cuadrado entre R. ¿Ya? Entonces, son las fórmulas de potencia que vamos a utilizar. Eso lo vamos nosotros a aplicar cuando veamos circuitos. Ahí vamos a ver cómo tenemos que aplicar estas fórmulas para calcular la potencia eléctrica. ¿Listo? Y tenemos algunos ejemplos en el cual vamos a ver la esencia de un cable. Eso lo podemos dejar para la siguiente clase. Y acá de un cilindro hueco vamos a ver. ¿Ya? Entonces, para la siguiente clase vamos a revisar el tema de un poquito de circuitos, hablar un poquito más sobre la resistencia eléctrica, cómo se asocia, y vamos a recordar un poquito lo que era capacitores, porque las resistencias también se asocian en serie y en paralelo, y la forma de manejarlas, de tratarlas, es muy similar. Cambian las fórmulas, pero van a ver que el trabajo es similar, muy similar. Bien, señores, antes de irnos, estaba pendiente lo de nuestra práctica calificada. A ver, quisiera saber cómo van, porque la idea era tomarles el día de mañana, sábado. A ver, por favor, si pudieran participar, abrir sus micros. Me gustaría escuchar a ver cómo es que están para la práctica. ¿La tomamos mañana?
A ver, ¿revisaron el material? ¿Ya han revisado los apuntes? Profesor, Sí, sí. buenas tardes, profesor. Si por ahora no llegaríamos a tomar el día de mañana, ¿cuándo sería la práctica calificada? Mm, Si es que por Bueno, ahora no... sí, miren, la idea sería ya no pasar de la próxima semana, ¿no? Me gustaría que fuera, sí, para que si no se nos va a juntar con otros temas y al alejarnos más, porque recién no hemos terminado campo eléctrico, ¿no? Mientras más pasa el tiempo, algo se nos puede perder por ahí y en vez de ayudar, a veces juega en contra, ¿no? Me gustaría que Ya. sea, no pase la próxima semana, ¿no? Yo podría esperarlos máximo hasta el día miércoles. Ya, profesor. ¿Mm? Pero han revisado, está todo conforme, hay partes que no entiendan. Tienen que indicarme para yo poder saber también, ¿no? Veo que no comentan mucho, ¿no? No sé si, cómo es que esto lo están llevando, ¿no? No sé si está bien. ¿No? ¿Y ustedes tienen tiempo algún otro día en horas de la tarde como para hacer un repaso un poquito más extenso, por ejemplo, unas 2 horas? Bueno, mi persona sí tiene tiempo, profesor. Por mí normal poder repasar. Profesor, ¿hoy día o mañana? Para eso de repaso. No sé, bueno, si no, el lunes, si gustan, también en la tarde. Pero miren, el problema que yo un poquito que tengo es el hecho del tiempo, ¿no? O sea, ven, siempre me excedo incluso, ¿no? Eh, en una hora es un poquito complicado, ¿no? A veces a mí me gustaría hacer más ejercicios, pero como que en una hora te queda corto. Entonces, no sé si ustedes pudieran, no sé, de repente podría ser el lunes en la tarde, cosa que el examen la práctica les puedo tomar el día miércoles, ¿no? Veríamos unos cuantos ejercicios, tratando de cubrir todos los temas de fuerza, campo y potencia, ¿no? Incluso ley de Gauss, y ya quedarían listos. No sé si tienen ustedes algún delegado, lo puedan, no sé, lo puedan conversar entre ustedes y me dicen para el día lunes a tal hora y ya lo quedamos, ¿no? El día lunes me dicen, profe, el lunes a las 4 de la tarde, una cosa así. Mañana no podría ser, profe. Mañana, mañana. Mañana sábado. En la mañana o en la tarde, a la hora que usted disponga de tiempo. Yo creo que nosotros deberíamos acomodarnos. Claro, Porque podría ser, algunos tienen pero están clases todos, en el la problema es que tarde, los estén todos, ¿no? lunes. Para que no haya Tenemos que estar problema. de acuerdo todos. Todos, profesor, tenemos que estar de acuerdo. Sí, porque si no después siempre hay inconvenientes, ¿no? Por eso yo decía, podría darles hasta el día lunes podrían, o no pueden ustedes entre semana, se les cruza algo, no sé, ¿no? Ustedes me dicen. Porque podría ser, me parece a mí podría ser el día lunes. Ya el Podríamos, lunes. podríamos Yo pago repasar el lunes. el lunes en clases. Traten ustedes a ver con sus compañeros de coordinar bien, cosa que en la hora de clase me dicen, ya hemos coordinado el día lunes y una hora tentativa puede ser, por ejemplo, de 4 a 6. De 4 a 6 nos ponemos a repasar y cosa que yo les paso el link o sea, preparo la clase para pasársela por el chat, ¿no? Por el WhatsApp, se las paso y ahí hacemos la clase. No sé, o de 6 a 8, no sé, ustedes díganme. Porque si gustan hacerlo el día sábado,
Me gustaría en todo caso que al menos conversen con sus compañeros, ¿no? Los que no están presentes. Ustedes me mandan un mensaje al WhatsApp, me dicen, no, por eso ya hemos conversado todos y sí, para el día sábado, entonces para mañana también se puede hacer, ¿no? Pero me gustaría que lo conversen con sus demás compañeros, ¿no? Para evitar problemas. ¿Quién es su delegado? ¿Tienen En delegado? este curso creo que no hay delegado. No tenemos. ¿No han No escogido tenemos delegado? profesor. Entonces alguien que se pueda hacer No. responsable para coordinar. Solo es para que coordine con sus compañeros y después me manda el mensaje, ¿no? Entonces me dice, profesor, soy el alumno, la alumna tal, y ya coordinamos, y el día sábado puede ser igual, de 4 a 6. De 4 a 6 de la tarde. Sí, Ya. sí veo que algunos no pueden, creo, el lunes, tienen cosas que hacer, entonces... Sí, algunos compañeros que tienen clases en la Sí, tarde. normal, sí, me dicen el sábado, pero como les digo, lo único del sábado sería que, como es muy pronto, que pudieran hablar ustedes con sus compañeros, nada más, ¿no? Es lo único. Si me dicen, no, ya hablamos y no hay problema, normal. Entonces, con los que puedan asistir el sábado, hacemos un repaso y ya quedamos listos. Ya, profesor. Entonces, ¿me escriben? Coordinamos por Sí, WhatsApp. Claro, me escriben sí, profesor. entonces. ¿Ya? Ya, profesor. Ya, pues entonces yo esperaría que me escriban y si por A por B no se puede, ya pues lo dejamos para el día lunes, ¿sí? Ustedes me avisan, pues. Pero de mi parte sí no Ya, hay problema, sí estoy disponible para mañana sábado y el lunes en la tarde, no hay problema, ¿ya? Listo, profe, gracias. Ya pues entonces quedamos así. Muy bien, Ya, ya, señores, yo creo. entonces ya nos vemos el día lunes o espero su comunicación para mañana. Ya, profesor, ¿Listo? cuídese. Hasta luego. Ya, hasta luego. Cuídense. hasta luego, Hasta profesor. luego, cuídense. Debo ser dibujante, mírame.